vamos a recibir a Pinto da Mota Falcón. Voy a presentar, como siempre, el proyecto, aunque la mayoría ya por suerte nos conocen. Proyecto LATAM es una plataforma sobre todo de difusión de arquitectura de América Latina contemporánea, también educativa, es independiente, si bien muchos de los que estamos en Proyecto LATAM damos clases en distintas universidades acá en Buenos Aires, nos interesa como esta posibilidad de pensamiento satélite vinculada a la academia, pero fuera de la academia, por ahí un poquito como más experimental. Dentro de las cosas que nos interesan hacer, dentro de lo que es nuestro programa de acción, obviamente la puesta en valor de nuestra arquitectura contemporánea, por eso la idea de acercar un poco la mirada, no dejar de ver referentes fuera, por favor, seguimos mirando lo que pasa en el resto del mundo, pero empezamos a abrir un poquito la mirada a lo que está pasando, lo que están haciendo nuestros vecinos y lo que estamos haciendo nosotros, por supuesto. Proyecto LATAM, como ya saben, tenemos distintas actividades, sobre todo la más fuerte es el ciclo de charlas que venimos haciendo hace ya 3 años. Después las charlas se editan, nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube, Proyecto LATAM ARQ, todo junto, y ahí las encuentran todas editadas y prolijas para que las miren. Bueno, como les contaba, hoy vamos a recibir a Nicolás Pinto da Mota y a Victoria Falcón. Ellos son 2 arquitectos egresados de la Universidad Nacional acá en Buenos Aires. El estudio está practicado desde el 2006, acá también en Buenos Aires. Por supuesto han participado de un montón de concursos y los han ganado, y ahora nos van a contar un poquito qué es esto de que están seleccionados para representar a la Argentina en la Bienal de 2023. Ahí les puse ese libro, que también quiero que después nos cuenten un poco, es este libro de Pinto da Mota Falcón. Les vamos a dejar la página web para que los empiecen a seguir, para que empiecen a investigar las obras de ellos, y por supuesto Instagram, Pinto da Mota Falcón, así ya los empiezan a conocer y a seguir. Como siempre les pedimos, en la medida de lo que puedan, que vayan haciendo capturas de pantalla, que compartan historias en su Instagram de la charla que vamos a hacer hoy, porque eso nos ayuda no solamente a difundir Proyecto LATAM, sino también a seguir difundiendo a los estudios que tienen la amabilidad de compartir un ratito con nosotros. Así que muy bienvenidos, Nicolás y Victoria. Gracias por este rato. Gracias a vos. Bueno, arrancamos, ¿no? Bueno, primero que nada queremos agradecer al Proyecto LATAM la convocatoria del espacio. Nos encanta el proyecto y la verdad que nos gusta mucho, nos sentimos honrados de ser parte, ¿no? Y poder compartir lo que nosotros hacemos acá con ustedes. Gracias, Silvina, por convocarnos. Bueno, como para dar comienzo a esto que nos reúne, que es mostrar un poco la producción que nosotros hacemos y el pensamiento asociado que tiene a eso, como primera instancia es dónde están posicionadas estas obras que vamos a ver. A nosotros nos toca operar mayormente en esta identificación del territorio, específicamente en estas ciudades, y no en la soledad de un paisaje, sino que son obras que están inscritas en ciudades formales, como Buenos Aires o Montevideo, y ciudades balneario como la de la costa del este, como de la costa atlántica. El hecho de pertenecer a una ciudad, estar inscrito en un sistema, predefine 2 grandes cuestiones. Como un primer recorte que identifica la producción. Por un lado está el tema normativo, y por otro lado hay temas tipológicos. Eso es un primer gran paraguas que engloba lo que haces. Nadie puede escapar de eso, digamos. Tema que sobre lo normativo no hay mucho por opinar, digamos, o es muy poco lo que uno puede establecer como discusión contra una normativa. Entonces lo que sí está en juego es el tema tipológico. Para eso, ¿por qué lo tipológico es como identitario? Porque en la selección tipológica de lo que haces está la naturaleza más fuerte de lo que estás haciendo en ese momento. Para eso hay un
un primer acercamiento a las variantes de la ciudad que, como primera medida, las ciudades más formales, como Buenos Aires o Montevideo, tienen esta condición del centro y la periferia. Que en el centro es de apilamiento y en la periferia es más extensivo. Y después están las ciudades balneario, que es mucho más esponjoso el tejido y tiene la vocación de o mirar el mar o no mirarlo. O sea, son espacios muy orientados en esta ambición de relacionarse con el paisaje de esa forma. Si te toca, y si no te toca, tendrás que hacer otra cosa, digamos. En este primer registro de las ciudades y el orden que te preasignan las tipologías, a nosotros nos interesa pensar esta condición de la tipología con un pensamiento que tiene Álvaro Siza, que expresó en un momento de forma muy precisa, que él establece que hay dos formas de hacer arquitectura. Utilizando formas preestablecidas, o sea, tipos preestablecidos, o inventando un nuevo tipo. A nosotros nos interesa la segunda opción, la de inventar un nuevo tipo. El tema es que eso no es tan fácil de hacer, no todos los arquitectos lo logran. Siza lo logra, por eso dice que lo puede hacer, digamos. Pero si bien lo que vamos a ver no son obras tipológicamente inventadas, digamos, o sea, nuevas, pero sí están cerca de serlo. O sea, nos gusta más la idea de estar más cerca de la invención que de la tipología clásica. Y no es que eso sea un capricho, digamos, sino que eso es como una forma de hacer. O sea, las alteraciones que nosotros proponemos sobre lo que vamos a ver están en función de obtener una cualidad en el espacio, que tenga que ver con la luz, con la escala, con el recorrido, con el tiempo, y esas alteraciones que le hacemos a la tipología están en virtud de obtener un resultado en el espacio, ya sea en la ciudad, que es en la primera foto, apilando losas, que vamos a ver algún ejemplo de eso, o en la periferia, que es estableciendo grandes recintos con patios, para nosotros esa es la tipología que adoptamos, o en la ciudad de balneario, si pones un espacio orientado para mirar, o si no te toca mirar, cerrado en sí mismo, en todas vamos a ver esta voluntad de entender cuestiones del manejo del espacio. Eso... Bueno, nosotros un poco elegimos 3 temas centrales que nos parecen como muy importantes. Obviamente en la arquitectura hay una infinidad de temas, pero bueno, un poco estructuramos como la charla en estos 3 grandes temas, que son el sitio, el material y el espacio y la forma. Para ver estos temas elegimos 6 obras, las primeras dos, el tema del sitio es como más fuerte y vamos a explicar el sitio a través de esas obras. Después otras 2 obras que tienen que ver, y una fuerte presencia como del material, y en el tercero, bueno, otras 2 obras más para poder ver y discutir el tema como del espacio, ¿no? Respecto al sitio, un poco para tratar de entender qué es lo que nosotros vemos y cómo nos acercamos, lo primero que en realidad hacemos tenemos un acercamiento, ¿no?, con el sitio en el cual nos toca operar, ¿no? En ese acercamiento uno recoge ciertos datos concretos, ¿no? La dimensión, las características, los vecinos, la densidad, ¿no? Hay como un montón de datos que uno puede recopilar del sitio en el que le va a tocar operar. El tema es que cuando uno llega a ese sitio, trae como consigo su propio habitar, ¿no? Su propia experiencia del habitar y toda la vivencia que uno ha tenido para proponer otra forma de habitar, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Siempre estamos hablando de generar espacios que tienen y van a ser usados por las personas. Aparece también el tema del suelo, que es un tema que a nosotros nos parece como muy importante porque entendemos que el suelo es uno de los
principales temas para determinar cuán acertada o cuán pertinente es una obra en su sitio, ¿no? Y esto habla, por ejemplo, no sé, de una casa en Palafitos en el Delta, o un castillo de piedra en Sintra, en la montaña. Eso es lo que determina ese contacto, ¿no?, del suelo y el cero de nuestra obra, es lo que determina la pertinencia, ¿no? Entonces hay como siempre hay una reflexión o ese peso importante, ¿no?, en esa decisión. Y aparece también el tema como de la mirada orientada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que uno llega a un sitio con un encargo. Nunca uno llega sin nada, ¿no? Siempre hay un pedido, un requerimiento, un programa, algo que uno tiene que resolver. Entonces, hay un punto importante ahí que es como establecer un diálogo, ¿no?, entre la mirada que uno ya trae orientada de lo que tiene que hacer y lo que el sitio propone, ¿no? Ahí empiezan a aparecer los primeros indicios de lo que uno tiene que hacer. Y nosotros utilizamos dispositivos que son distintas estrategias para resolver la relación entre el interior y el exterior de la obra, ¿no? Que pueden ser patios, loggias, galerías, muros ciegos, ¿no? Como esos son los recursos con los que nosotros vamos a operar para poder proponer un habitat. Vamos a ver primero dos obras, que son dos obras que tienen una condición parecida, que son dos casas que están implantadas en esquina, son dos lotes chicos, digamos, donde hay una vocación de mirar. La primera casa está frente a una plaza, y la segunda mira al río, entonces hay como una estrategia de ir para arriba, como para poder ver y vivir, ¿no?, esta relación con el exterior. Y aparece como un recurso que es el vaciamiento y el socavamiento de la esquina, que son las que van a resolver este tema. Bueno, la primera casa es Casa Esquina, es una casa que está situada en el centro de Buenos Aires, en la ciudad, en un barrio de casas, frente a un parque grande, y bueno, justo el lote es un lote chiquito en una esquina. Esta es una escultura de Jorge Oteiza, que es como impresionante cómo resume la acción, ¿no?, con la que nosotros resolvimos este proyecto, que tiene que ver con vaciar la esquina, ¿no?, y generar un espacio que va a estar en una relación, ¿no?, muy cercana al parque que tiene enfrente. Acá aparece un poco como la idea del proyecto, ¿no?, el vacío de la esquina y el socavamiento del volumen. Y acá en la maqueta podemos ver, ¿no?, el punto de contacto con esa escultura, ¿no?, cómo aparece este gran vacío en esa esquina, con esa vocación de vivir en el parque, también resolviendo otros asuntos, ¿no? La casa se estructura en 3 plantas. En la planta baja están las habitaciones de los hijos, y la planta social está en el primer nivel, justamente para poder tener una relación con el parque y poder estar más abierta, bueno, poder tener una relación también posible, ¿no?, respecto también a la intimidad que requiere una vivienda, ¿no?, en planta baja, en un barrio, ¿no? Y en la última planta vamos a encontrar un dormitorio con un escritorio y un baño, y 2 loggias, que también son las encargadas como de resolver esta relación entre el interior y el exterior de la vivienda, y generar estos espacios que uno busca cuando vive en una casa, ¿no?, que tienen que ver con la expansión y el exterior, ¿no? En estas casas de 3 plantas aparece un tema para nosotros muy importante, que es el tema de la escalera, ¿no? Al levantar el programa principal y la planta social, estos espacios entendemos que tienen que tener una característica espacial diferente, importante, porque son espacios
que no solo cumplen con su función, sino que son usados muy intensivamente, y creemos que es muy importante que estén caracterizados de una espacialidad interesante ¿no? o agradable, digamos. Aparece el material, nosotros acá, un poco la reflexión que tuvimos fue, es un barrio de casas de ladrillos, bueno, nosotros tomamos ese material, pero elegimos un ladrillo gris fabricado acá cerca, que un poco tiene un lenguaje como más contemporáneo, ¿no? Y establece un diálogo, pero desde el hoy, ¿no? Acá aparece un poco ese material, y estas son las logias que aparecen en la última planta, y cómo se establece una relación entre todos los vacíos, ¿no? y estos espacios propuestos en relación al parque. En el interior podemos ver cómo los espacios están fragmentados, pero a su vez son fluidos y mantienen como un diálogo, ¿no? y un recorrido y una conexión, ¿no? entre ellos. Y bueno, esta foto un poco expresa la voluntad y creo que hace que uno entienda, ¿no? la necesidad de ese espacio en esa esquina, buscando, ¿no? como ese parque, ¿no? Esta es un poco la sensación que uno tiene en esta casa. Aparece acá el tema de la escalera, ¿no? La lucarna para iluminar ese espacio, que generalmente es el más castigado, porque está entre dos medianeras, pero cómo se ilumina desde arriba, y bueno, y su relación con el entorno y la ciudad. Después aparece esta otra obra, que también está situada en la esquina, pero en una condición como frente al río y en barranca, ¿no? Digamos que el terreno desde el río hasta donde está la obra tiene cierta pendiente, entonces aparece como la posibilidad de ver por encima de la escuela que hay enfrente, poder tener esa vista al río, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece el contexto, este barrio de casas, se ve que el río está muy cerca, tiene como la necesidad de resolver esta esquina, esta vuelta, ¿no? Completar este tejido que medio que termina acá, porque después empieza como esa barranca al río, con un programa muy diferente, y bueno, la vocación y el pedido de poder desde la casa tener alguna vista de este paisaje, ¿no? Un poco la dificultad que tenía este proyecto es que tenía un lote pequeño y una geometría un tanto particular, ¿no? Y acá aparece el tema de la norma, ¿no? Nosotros tomamos el volumen que se podía construir, dado los retiros, ¿no? que nos pedían, y un poco creo que el desafío fue como poder acomodar un programa en una geometría a veces complicada, porque no era para nada recta y aparecían como estos espacios que bueno, fuimos como encontrando cómo armar esa espacialidad y ese recorrido, y un poco es una casa que también se va escalonando hacia arriba, proponiendo unas terrazas que a su vez me permiten como ver y vivir el afuera, y también se relacionan entre ellas. No puedo pasar. Ahí está. Bueno, acá aparece la maqueta, en donde vemos estas terrazas y cómo la casa se va achicando hacia arriba y generando como mayor nivel de relación con el exterior. De vuelta aparece una casa en donde, bueno, la planta social aparece en la planta más alta, en la planta del medio tenemos los dormitorios, y en la planta baja aparece un programa de quincho que se relaciona con este pequeño jardín bueno, que tenía el lote, ¿no? Esa es un poco como la estrategia. Esta es la planta alta,
la planta social, la planta de dormitorios, y aparece el corte donde de vuelta la escalera, ¿no?, tiene un rol totalmente protagónico, ¿no?, por la organización espacial que propone esta vivienda. Un poco la esquina, ¿no?, el mismo recurso que vimos antes, cómo se va vaciando para proponer estas expansiones y esta relación con el exterior. La materialidad, elegimos de vuelta el ladrillo, en este volumen que tiene solo un material. Acá podemos ver la relación de esa planta baja con el jardín, ¿no?, y cómo arriba las expansiones asoman. Y bueno, y acá aparece este hall de entrada, ¿no?, que es el que nos recibe, y cómo aparece la escalera, ¿no?, en un rol ahí como importante para poder como sostener, ¿no?, este planteo, ¿no?, de esta casa como atípica en su organización. Esta es la planta social. Ahí aparece, se ve el río, no sé si logran verlo ahí atrás. Cómo se abre totalmente, ¿no?, al paisaje, el río y la vegetación, con su expansión. Esta es la de la planta alta. Y acá la terraza de los dormitorios. Bueno, para seguir con este tema como del recorte conceptual de los temas que seleccionamos acá para explicar un poco lo que hacemos, el material es un tema muy importante, porque de algo son las cosas que hacemos, digamos, involucra la materia y el dominio sobre esa, y es como el sitio es importante, el material también lo es. De todos los abordajes posibles que tiene el material, y es que es la discusión en la arquitectura, de qué haces las cosas y cómo las haces, para nosotros hay es un tema que se puede abordar de múltiples aristas. Para nosotros hay una que es la que prevalece por sobre todas, y es entender a la arquitectura como el arte de lo permanente, y no de lo efímero. Esa cualidad que tiene la arquitectura tiene asociado como dos ideas. Uno, la velocidad de generación de una forma, o sea, cuánto tiempo tardás en construirla, digamos. Y qué materiales usás para eso. Y hay materiales que evidencian mejor esta condición de lo permanente. Materiales como el hormigón, la piedra, el ladrillo, no sé, por su condición de densidad, por su aspecto monolítico, por su solución de continuidad, expresan mejor esta idea de la permanencia y de lo permanente, que es una cualidad asociada a la arquitectura. Por eso elegimos esos materiales principalmente. En contraposición a eso, vivimos en un mundo que vivimos dentro de un paradigma de consumo cada vez más acelerado, que tiene asociado muy dramáticamente la idea del cambio y la sustitución. O sea, todo, esta computadora, este teléfono, todo es reemplazable, todo puede sustituirse, digamos. Y eso está asociado a todas las cosas que nos rodean. A mí me cuesta, o sea, a nosotros nos cuesta pensar que la arquitectura puede caer en esa conceptualización que tiene la industria, o el paradigma en el cual vivimos. Las cosas que hacemos son para que permanezcan, o la gran mayoría de ellas. Puede ser que hagas alguna cuestión de arquitectura efímera en algún caso específico, pero no es lo habitual, digamos. Entonces, ahí hay un gran conflicto para mí en cómo hacemos las cosas y en el paradigma en el cual las tenemos que entender. Ahí hay una condición fuerte. Asociado a este tema del material, también
en esta latitud, que es la que nos toca operar a nosotros, hay una mayor destreza sobre ciertos materiales en la producción masiva local de la gente que construye las cosas, ligado específicamente al mampuesto y al hormigón in situ. Entonces esa habilidad que hay a disposición es un punto a favor también para nosotros, en la elección del material y en el lugar donde nos toca utilizarlo. Ligado a este tema del material también, hay como un pensamiento, hay una frase muy adecuada de Manuel de Mateu sobre este tema, que expresa, él dice algo así como que puede que la arquitectura no sea eterna, pero sí puede ser eterno el principio al cual se la somete, o sea, una idea. O sea, como que la idea es más fuerte que la arquitectura finalmente. Y basta ver una ruina o fragmentos de algo que le faltan cosas, y uno puede entender así todo la lógica de ese espacio y las ideas que estaban ahí adentro y qué sentido tenían. Eso es muy importante, o sea, para nosotros, que un material exprese esa condición y una idea lo sintetice. Eso es algo como una búsqueda, y no es una búsqueda caprichosa, digamos, es una búsqueda que nos interesa para que un material utilizado de forma muy rigurosa, asociado a una idea, es para expresar una cuestión esencial de un espacio. Esa es una búsqueda muy rigurosa que tenemos nosotros. En relación a eso vamos a ver dos obras de dos materiales muy distintos. Una es de hormigón, utilizado de forma muy masiva, y la otra es de madera quemada, negra, también utilizada de forma muy masiva. Ambas tienen una explicación de por qué son esos materiales, digamos. El primero es esta Casa de Dragones, que está en la ciudad de Buenos Aires, en una zona central de la ciudad, pero como en un barrio de casas, y tiene un lote más o menos característico que hay acá en la ciudad, que son lotes de 10 por 50, básicamente. Estableciendo una normativa que hay en la zona que te dejan hacer tres niveles, entonces agotás un poco esa cuestión normativa, y ahí viene nuestra opinión tipológica, digamos. Lo que hicimos fue, dentro de un teórico sólido de una jaula de licia que está partido por unas losas, encontramos un referente, cómo utilizar el hormigón de una manera densa, y hacer algunas operaciones de ahuecado para obtener el espacio característico. Estos son unos ejercicios que hacen en Mendrisio, en un taller que dirige Manuel, y hacen operaciones sobre el material, bastante interesante. Nosotros estamos mirando bastante esto para ir teniendo algunas ideas también. Eso mismo hicimos nosotros, entendimos que había un sólido de hormigón, de unas losas que había que agujerear para generar como una cierta espacialidad, y asociado a eso pusimos unas escaleras que establecen un recorrido en el espacio, y eso es lo que da el espacio característico de esta obra. Específicamente después tiene una organización mucho más rigurosa, digamos, tiene 3 niveles, el nivel del basamento tiene unos servicios y un quincho, que es una condición que se usa bastante acá en Buenos Aires. En el primer nivel tiene todo el social, vinculado al jardín, que está a ese nivel, porque el terreno tenía una pequeña pendiente y atrás quedaba a ese nivel. Y un segundo nivel de cuartos, de padres e hijos, y algunos usos como escritorios y esas cosas asociadas a los cuartos. Pero lo importante es ver que esta secuencia de llenos y vacíos, los negros son los vacíos, tiene asociado unas escaleras, y eso establece como un recorrido bastante interesante.
esta es un poco la organización en corte. Adelante, esto como se puede dibujar, yo lo voy a usar. No. Vas a dibujar Se ahí. puede dibujar, este es un poco un tema de un espacio central que tiene unos disloques que ahora vamos a ver. Por acá atrás hay otro patio, por acá adelante hay otro, y eso da una secuencia como de espacios y de recorridos que te lo dan estas escaleras. Eso está posicionado en la ciudad. Falta consolidar un poco los vecinos, acá todavía, pues una manzana medio deprimida, digamos, en términos de actualización de normativa. Este viene siendo como una de las primeras obras dentro de esta manzana que agota la nueva normativa. Este es el primer espacio que te mencionaba, de un patio con una escalera que te lleva hacia el primer nivel, que es el nivel del social, bueno, y hacia el contrafrente, ese nivel social es todo pasante y tiene el jardín a ese nivel. En el interior, la vivienda plantea esta condición de hormigón, huecos y escaleras. Y eso establece como la lógica de los espacios que ahí se generan. Esto es en el nivel inferior, donde se percibe como la totalidad de la escala. Este es un nivel intermedio, donde está el nivel social. Estos son los isloques de las losas y los vacíos que generan este espacio. Decidimos usar el hormigón no de forma tan masiva en el interior, o sea, los paramentos verticales no son de hormigón. Le temíamos un poco al manejo de la luz, sobre todo que no queden espacios muy lúgubres adentro, que el hormigón te genera un poco de algunas cosas, medio de espacios más deprimidos, ¿viste? Bueno, le teníamos un poco de temor, entonces optamos por este detalle de usar un acabado más liso que rebote mejor la luz. Lo hicimos doblar en la arista, es un detalle medio complicado, de que el hormigón doble en la arista con otro material. Esto es un poco más de lo mismo, algunos usos que se generan en estos vacíos, que se miran entre sí, o sea, un comedor mira un living mira un escritorio mira una cava que está abajo, asociada a un quincho. Entonces, muchos espacios públicos de la vivienda se miran entre sí. Y los privados quedan detrás de esos muros de madera, digamos. Esto ya es en el último nivel, donde están más cerca de la lucarne, más cerca de la luz, y donde están los dormitorios, padres para un lado, hijos para el otro. Y esto tiene todo un recorrido y una forma de entenderlo que la verdad que en la foto no se evidencia esto que te menciono. Hay un videito que ahora vamos a ver, que por ahí explica un poco mejor esta condición de el recorrido y el tiempo y variables que tienen que ver con eso. Después los frentes y contrafrentes se relacionan ahí directamente con unos super ventanales. O los pisos intermedios hacen lo mismo. Y hay un videito, a ver si está por acá.
Bueno, ahí en el video por ahí se perciben algunas cosas de moverte en un espacio, que en todas estas obras eso está muy presente, como el tiempo en el cual vos recorres un espacio y todo eso se percibe como en una experiencia ahí haciéndolo, digamos, no hay foto que pueda Bueno, captar quizás eso. el video se acerca un El poquito video más se lo vamos como a hacer. a algo que tiene como más que ver con algo más sensible, ¿no? Que es difícil por ahí de mostrar en planos y fotos. Pero que bueno, que en las decisiones que uno toma igual opera sobre ella, ¿no? Eh, Esta es una vivienda que está en la zona balnearia de Buenos Aires, que es toda la zona de Mar del Plata y la costa atlántica. Está en Chapalmadal, ahí como al costadito de Mar del Plata. Es una vivienda que no mira al mar, es una vivienda que está eh, por acá. Eh, entonces no tiene la relación con el mar y es una vivienda como segunda vivienda, o sea, una vivienda de temporada, una vivienda de uso temporal. Parte del encargo era que se pudiera cerrar toda. Y eso, para nosotros es buenísimo que nos pidan eso, porque bueno, nos encanta jugar con la idea de lo abstracto de un objeto, y no porque nos interese la abstracción, digamos, sino que nos interesa jugar con la escala de esas decisiones, digamos. Entonces nos vino como anillo al dedo. Eh, Eso fue una primera gran decisión de esta obra. Está posicionada específicamente en este lote, ahí, eh, por ahí anda ya el hecho construido, digamos. Un lotecito por acá, donde está todo vacante todavía, está todo como por hacer. Eso es bueno también, porque te deja más solo en un paisaje que lo podés disfrutar como tuyo. Eh, Sin saberlo. claro. Eh, esta primera decisión de hacer un volumen que conceptualmente sea cerrado por temas como de seguridad, de, de cuestiones que tienen que ver con el uso temporal de la vivienda, también tenía un tema del material muy presente, que en estas zonas son zonas de mucha erosión del mar y la brisa, y como que no hay material. Yo siempre me preguntaba del terreno ese de allá en la Pedrera, ¿qué material es el correcto para usar cuando estás cerca del mar? Si el hormigón, qué material es, digamos. Y yendo al lugar, nos encontramos con esto, con un proceso de cauterización de la madera, es un proceso de que queman la madera para, en ese proceso de carbonización, está asociada a la protección de la madera, o sea, te queda así para siempre, conceptualmente, digamos. Tiene como un proceso, pero no tiene un mantenimiento. Entonces, nos pareció como bastante adecuado para el sitio. Está en el sitio presente, o sea, no es que todo está construido así, pero hay construcciones locales en el sitio que tienen esta identidad, y la tomamos como un punto a favor. Eso después tiene un proceso de industrialización y que queman más la madera, la calidad de la madera, las dimensiones. Bueno, ahí tenés un mundo, y en ese mundo tomás una decisión y elegís una y la haces. Ahí vas. Entonces, ahí ya había como dos grandes temas: el del volumen que se cierre y el material que lo define. Asociado a eso tuvimos esta idea, que era una planta que nosotros ya habíamos practicado, digamos. Poner un recinto en el medio y un anillo alrededor, que es lo que hace este esquema, digamos. En el recinto del medio ponés lo que más querés proteger, que es lo más importante de la vivienda, y en el perímetro lo menos importante, conceptualmente. Entonces, en el medio ponés el living, comedor y la cocina, y en el perímetro ponés el resto de las cosas. Eso da una organización en el espacio que es esta, bastante sencillo, digamos.
es una planta que tiene, yo voy a dibujar porque no lo puedo evitar, pero, que tiene un recinto central y un perímetro. En este perímetro tiene un contacto con el exterior de un lado y un contacto con el exterior del otro, y esto tiene una carpintería que se corren todas, para un lado y para el otro, y te cambian, ahora después lo vamos a ver, te cambian un poco la dimensión de este espacio en relación a los espacios exteriores. Después están los dormitorios de los baños, cocina, comedor, lavadero y parrilla y quincho ahí. Un poco esa es la organización. Esto tiene una cubierta a dos aguas que define un prisma de estas características. Esto está todo forrado en madera y tiene esta gran boca de un lado y del otro que se cierran completamente. Este es un poco el volumen, o alguna otra ventana que tiene un postigo también, que se cierra todo. Esto da como una forma resultante que es esta. Y tiene una organización en el interior que es un tema que ya lo han ensayado esto somos los primeros que lo hacemos, que debajo de una cubierta inclinada vos haces otras subcubiertas para que cada espacio tenga su propia cumbrera y su propia simetría respecto de que acá adentro es así y no así. Eso me parece muy importante porque los espacios quedan, cuando los haces así, te quedan tensionados para un lado, y eso es malísimo para mí, para los techos inclinados. Entonces esta pequeña corrección lo que hace es establecer como un orden más, una cuestión más ordenada del espacio. Ahora vamos a ver alguna foto interior. Entonces cada espacio es como una subcasita dentro de la gran casa. Esta es un poco la ubicación en el sitio. Todavía no está poblado esto, lo cual es mucho más bonito que así sea, porque no tenés relaciones de ningún tipo y parece que es todo tuyo, pero no es así, pero por el momento sí. Este es el posicionamiento de la obra ahí en esta pradera de árboles y no mucho más. Esta es un poco la expresión de esta cuestión del arquetipo y la madera quemada en este resumen. Acá está esta cuestión de totalmente abierta, totalmente cerrada. Esto fue parte como del pedido, lo cual para nosotros está buenísimo también que poder hacerlo. La gente se pregunta un poco ahí en la zona qué es. Bueno, no piensan que es una casa. Bueno, hubo algunos problemas con eso porque es una zona como que, es una zona que los residentes cuidan mucho el lugar de lo que hacen, son muy comprometidos con el sitio, y cuando empezamos esta obra, no sé, pensaron que era como una fábrica o cosas así, pero no, es una casa. Ahí está un poco algunos acercamientos. Este es por el área de acceso, que tiene este semicubierto, y algunos ya ahí percibe el interior. Ahí se ve un poco la textura de la madera quemada, que es muy bonito como va cambiando con el asoleamiento. A veces se pone como de color bronce. Bueno, un material como muy sorprendente, digamos, para nosotros que... Sí, que cuando lo empezamos a usar fue con cierto temor, sí, digamos, ¿no? No habíamos visto referencias de arquitectos fuertes usando este material, digamos, bueno, lo usamos.
No, y aparte tan masivamente, ¿no? Porque una cosa es por ahí usar este material en alguna parte, pero bueno, hacer toda la casa de esta madera era una decisión Sí. fuerte y jugada en algún punto. Pero Ahí se bueno, ve un nos poco gustó. este tema que te mencionaba de que si vos abrís todas las carpinterías, se te diluye mucho. Las carpinterías se meten dentro de los muros, esta carpintería está entrando a este muro y esta está entrando al muro que hay acá. Entonces, y el hecho de que no haya columna, desaparece un poco todo ahí El límite. entre el exterior descubierto, el interior descubierto, el semicubierto y el interior, ahí hay una secuencia un poco toda integrada, que en pos de multiplicar el espacio, ¿no? Sobre todo en verano, que es donde más sentido tiene el uso del tablero. Esta es la situación. Esto es lo que te mencionaba de las cubiertas, o sea, esto termina acá y la de acá al lado, conceptualmente hace así. Bueno, ahí. Y para el otro lado lo mismo, hace así. Blanco. Así. Entonces cada espacio va teniendo. No hay foto que pueda mostrar eso porque como se fragmenta En el entre acceso sí, sí se ve. como se fragmenta entre sí, no hay foto que pueda mostrar bien eso. Bueno, como último tema, no sé si estamos muy largos ya, como último tema, para que lo hacemos rápido, otro tema importantísimo es los espacios que haces y las formas que usás, digamos. Para nosotros acá hay un tema, como, no sé, este tema de abordar el espacio y la forma arquitectónica con total claridad y eficacia. Eso te aleja de lo banal y lo absurdo, inmediatamente, digamos. Entonces nos interesa este tema de la claridad y la eficacia para expresar lo esencial de un espacio, como mencionaba antes en el tema del uso del material. Poder encontrar lo esencial de lo que estás haciendo y que eso sea muy claro y muy evidente. Para eso nos interesa a nosotros el abordaje de la forma, nos interesa más partir de una forma desconocida, más que de una conocida. Y generarle operaciones a esa forma, operaciones que tienen que ver con la sustracción, el socavado, la compartimentación, la yuxtaposición, o sea, operaciones que dentro de ese espacio sean las apropiadas y las indicadas para un material también, para un material asignado también. Esas operaciones van generando ciertas leyes en lo que vamos haciendo, que tienen que ver con el control del espacio. Y eso tiene asociado a este tema fenomenológico, que tiene que ver con cuestiones más sensibles, que están asociadas a la percepción de las cosas, a variables como el tiempo, el manejo de la luz, el recorrido, la escala, los materiales con los cuales lo haces, cómo la luz afecta a esos materiales, todo ese mundo fenomenológico que es porque las cosas están hechas para las personas perciben todo esto, es parte muy constitutiva de cómo nosotros manejamos el espacio y la forma. Y por último, este tema nos interesa este tema de ser silencioso, austero y humilde a la hora de expresar una forma arquitectónica. No es porque sea una posición, digamos, es porque como nos toca operar dentro de la ciudad, y la ciudad se construye bajo cierta homogeneidad, nos interesa más el anonimato dentro de eso que otra cosa, digamos. Entonces,
un poco estas silencio austero y humilde nos interesa como condición de expresión de la forma. Acá vamos a ver dos obras, por ahí las vemos rápido. Son dos viviendas que están en la periferia de la ciudad, una en Montevideo y la otra en la ciudad de Buenos Aires. La primera en la ciudad de Buenos Aires, la segunda en Montevideo. Y las dos hacen como algo parecido, que es construir un recinto y fragmentar el recinto en el interior con unos patios o con unos volúmenes que establecen un cierto orden espacial ahí adentro. La primera es una obra que está acá en las afueras de Buenos Aires, en un barrio característico, un barrio que domina como una arboleda muy grande, porque es un barrio viejo, y ahí como que pasas el lugar y decís, acá abro la vivienda para mirar todos los árboles y todo, pero los terrenos son pequeños, entonces hay muchos problemas de proximidad. Entonces hicimos como una cosa de un espacio que contiene un poco este tema de la vegetación que domina en ese lugar, pero se cierra de una forma que vos podés mirar y no ser visto. Eso es un poco... Estas referencias nos sirven bastante para entender ciertas cosas. Esta obra de Henkel lo que hace es como capturar un poco el espacio exterior a través de estas piedras, y nosotros hicimos algo parecido en esta obra. Capturamos unos patios exteriores con unos bloques. Eso lo hicimos de esta forma. Es una obra que tiene 2 niveles, que es como, bueno, por ahí en la planta lo podemos ver mejor. Es un gran recinto que tiene otra planta arriba, y en el recorte de las esquinas tiene 2 patios para encontrar la luz. Eso da una planta baja con estos bloques y asociados a estos patios, y conceptualmente el aire acá pasa por todos lados. O sea, esto vos lo percibís, si vos podés abrir todas las carpitas y todo, lo percibís como un continuo. Eso para la planta social. En la planta de los cuartos se fracciona un poco más, están los hijos de un lado, los padres por otro, y tiene un hallcito ahí en el medio, y 2 terrazas en la punta que tienen los patios con los árboles. El volumen resultante es este, un gran prisma de ladrillo que tiene todas estas operaciones de recorte. Más macizo para la calle, un poco más permeable para la parte de atrás. Desde el exterior, ya desde la calle, tenés esta cuestión del acceso con este patio, y ya percibís un poco el interior ahí. Para el contrafrente, otra operación del patio que se vincula con la galería y con el interior. Esto es lo que te mencionaba de que el interior y el exterior se mezclan bastante. Vos ves esta obra y parece todo un sólido de ladrillo, pero después cuando estás parado ahí no es así. O sea, hay como una relación muy fluida entre el interior y el exterior a través de estas operaciones de galería, patios y eso. Y desde el interior más estricto están estos volúmenes que tienen los servicios, y dejan más continuo todo el espacio público. Y eso tiene múltiples combinaciones de donde lo mires desde acá. Hay un videito también.
Bueno, no, Es ahí lindo va. ver cómo las casas, ¿no? Con el tiempo son tomadas, habitadas, vividas y cómo, no sé, van envejeciendo y crecen los árboles. Bueno, la casa que vamos a ver ahora se llama Casa San Vicente, está en un barrio que tiene la condición de tener un tajamar adelante y todo un bosque por detrás. Nos tocó hacer la primera casa de este barrio, pero vemos que es un loteo con lotes asignados, generosos, pero un loteo al fin, donde uno piensa que en algún momento van a aparecer los vecinos. Entonces, lo que hicimos un poco fue utilizar mucho los recursos que vimos recién, generar un gran recinto con unos patios, pero con una vocación mucho más abierta hacia ese tajamar y cerrada hacia la calle y los vecinos que en algún momento van a aparecer, ¿no? Este es un poco el proyecto, podemos ver los patios, y de vuelta aparecen estos bloques que un poco son los que organizan el espacio, generando distintas situaciones, y un poco lo que hicimos fue orientar los espacios principales de estar y los dormitorios hacia el frente, y los espacios más de servicio en relación a estos patios y hacia atrás, digamos, ¿no? Acá aparece la casa en el paisaje, el tajamar, vemos cómo está toda abierta, ¿no? Hacia adelante con esa logia y, y cómo se cierra, ¿no? Hacia la calle, dándole la privacidad que en algún momento va a necesitar. Pasa una calle que después te lleva hacia el clubhouse y unos servicios que quedan del otro lado. Proponiendo acá, ¿no? Como uno ingresa por estos patios y va descubriendo como la casa que se abre hacia adentro. Acá podemos ver estos bloques, todo el programa, cómo se ordena, y cómo de vuelta aparece esta cosa en el patio de que un poco se pierde entre el interior y ese patio, ¿no? Cómo desaparece ese límite. Que un poco, vamos a ver ahora en las fotos, ¿no? Este ingreso, cómo uno empieza a descubrir el espacio. La materialidad, acá aparece el basalto, que es una piedra que uno encuentra en Uruguay, ¿no? Local, que es un poco la que cierra todo el volumen. La expansión, ¿no? Este podio con la pileta que nos vinculan con el jardín y el tajamar por delante. Esta logia que un poco resuelve la relación entre el vidrio y el exterior, ¿no? Protegiendo y generando estos espacios que cada uno como funciona como expansión del propio programa que está por detrás, ¿no? Ya sea como el estar o los dormitorios, y cómo los programas que se encuentran más en relación al patio tienen una característica no diferente. Acá podemos ver cómo esto, ¿no? Cómo se pierden en esos patios y cómo entra la luz de otra manera, y ¿no? La diferencia entre estos espacios volcados hacia el paisaje adelante y los que viven del patio, ¿no? Bueno, ahí aparece la casa puesta en el paisaje y Y acá terminamos. no mucho más. Hablamos nosotros y se van sumando. Los que tienen ganas tienen el chat habilitado y si no prenden la cámara, están invitadísimos a participar. Por supuesto. Fui anotando obviamente montones de cosas para conversar después con ustedes. Porque, a ver, voy como en orden, así de lo que ustedes fueron como plantearon, y en algún momento me pareció interesante esto de
ustedes hablan del habitar al habitar. O sea, significa que vos, esto que decías vos, Victoria, traes con vos una manera determinada de habitar. Ustedes como estudio de arquitectura, ¿cómo te acercás a los clientes? ¿Cómo se produce ese encuentro entre el habitar del otro y el de ustedes? Y en tal caso, ¿cómo se ponen en la cabeza del otro para lograr hacer las cosas alucinantes que hace? ¿Por qué digo? Porque la obra tiene una coherencia, entonces ahí hay algo que está pasando y es que vos lográs No, transmitirle. pero vos usás, por ahí, vos usás tu propia experiencia, usás tu propio cuerpo como un instrumento sensorial para poder proyectar otro espacio. Ahora, el que lo va a habitar, bueno, podés interpretar, te digo, porque nos pasó una vuelta que con un cliente que creía que una casa era hacerse un traje a medida. Como que, viste, como vas al sastre y decís, haceme lo más corto de acá, apretámelo de acá, y entonces eso me queda perfecto. Él pensaba que una casa era lo mismo, era como un traje que se ponía y le tenía que quedar perfecto a él. Y no es así, es todo lo contrario. Todo A lo ver, contrario. contá eso. Claro. ¿Y vos cómo te harías tu casa para vos? O sea, ¿cómo sabes? La arquitectura es otra cosa. Uno tiene la posibilidad de vivir en un espacio que la arquitectura te propone y te mejora la calidad de vida. Mucho, muy por arriba de lo que vos tenés como expectativa incluso. Entonces, a mí me gusta pensar de esta forma, que la arquitectura son los escenarios para la vida. Escenarios que después la gente los toma y los puede alterar incluso, desde el equipamiento, los utensilios, ¿viste? O sea, después hay una apropiación muy rigurosa de cada uno, digamos. Pero esto que te digo del habitar al habitar es más que nada porque uno tiene que tener involucrado eso, porque si no los espacios que vos, o sea, si vos no proyectás un espacio con una habilidad propia de una experiencia del habitar, se te transforma en una abstracción, ¿entendés? Se te hace un espacio muy abstracto, excesivamente genérico, que no está pensado como para la vida. Eso te das cuenta. Te das cuenta qué arquitectos lo hacen de una manera y qué arquitectos lo hacen de la otra. Por eso me parece muy importante pensar siempre en la persona, en la escala, en la percepción, por eso esas variables son muy importantes. Y es más que nada para que el espacio después no sea un genérico y es para nadie. ¿Entendés? Creo que la experiencia del habitar, esto que mencionamos, está más en función de estas cosas que te menciono. En quitarle la abstracción a las cosas, ¿viste? O al pensamiento. Sin embargo, el resultado tiene una cosa muy abstracta, muy interesante además. La manera en la que ustedes operan en esos prismas tiene un grado de abstracción y son súper rigurosos y la sustracción y está todo controlado. Eso me parece fantástico. Digo, lo que me llama la atención, tal vez, es en el vínculo con el cliente, ¿cómo le explicás vos como arquitecto que tenés un pensamiento un poco más abstracto, cómo llegás a que el cliente entienda que ese espacio que es abstracto y que es un prisma, es apropiable y es vivible, porque es maravilloso, a mí me encanta, por eso los invité. Pero digo, hay una cosa de comunicación que puede ser como desafiante. Sí, es desafiante y hay que sostenerla, ¿no? Y hay que sostener todo el proceso que implica desde que uno empieza hasta que uno termina una obra, porque es un montón de tiempo, ¿no? El vínculo que uno tiene con ese cliente y las diferentes etapas de un proyecto. Creo que los mejores resultados, por lo menos a nosotros, de las obras que más nos gustan, es donde más confianza hubo, ¿no? Claro. Entonces eso hay que construirlo. Nosotros creo que alguna vez como nos comentaron de que siempre mostramos las obras vacías, ¿no? O sea, mostramos los planos y las fotos,
de las casas deshabitadas, como nosotros las Pero entregamos. es porque no le sacamos fotos. Bueno, por eso no, dejame terminar. Pero hicimos los videos un poco, creo que para mostrar eso, ¿no? Como estos espacios que se ven abstractos y todos, después son Después tomados, se apropian, y se son los van apropiados apropiando. por cada uno y de manera diferente, ¿no? Me parece como, y funcionan para todos, ¿no? Nosotros nos tomamos esos espacios, nosotros los creamos para que el otro los tome y los viva, pero sí creemos que hay como una propuesta del habitar en los espacios, ¿no? No, sí o sí. Bueno, sí o sí, bueno, sí, creo. Pero digo, nosotros proponemos el escenario y después viene el otro y lo toma. Y ahí sí hay libertades en cada uno de cómo Si tomarlo. hiciéramos un registro más riguroso, que sencillamente no lo tenemos porque no sé, no le prestamos la suficiente atención a eso, pero es una tarea que tenemos que hacer, de registrar todas estas mismas obras que vimos, pero todas habitadas. La gente queda re feliz. Hubo un caso, mira, ahora que mencioné esto, porque hay casos de todo tipo, hubo un caso muy específico en esta última que vimos, de que el cliente rechazó por completo la obra, ¿viste? O sea, terminada y habitándola, no sé por qué, pero no la entendía o no sé qué, pensaba que su casa era malísima. Hasta que la habitó. Dicho por él, como malísima. Y yo dije, pará, ¿cómo malísima? ¿Entendés? Sí, son espacios re lindos para vivir, ¿viste? Es decir, te puede no gustar algo, pero malísima no es. Pasó como un año, y más o menos que la terminé entendiendo, y cambió de parecer rotundamente. Fue el único caso. Está feliz. Fue el único caso. Yo también creo que uno como que hay un proceso, ¿no? De apropiación de un espacio. O sea, no es que uno se muda a su casa y la habita y es como, no, hay algo que va pasando con el tiempo también y el entendimiento, el conocimiento, no sé, hay algo Sí, totalmente. que hay que transitar. Yo les quería hacer una pregunta con un tema de las esculturas. Pregunta Nicolás, ¿cómo abordar el hecho fenomenológico y lograr la coherencia adecuada en el lenguaje entre forma y función? Es como enorme. Sí. No, está bien, porque, o sea, primero que nada, la obra es una sola, o sea, tiene forma, función, materiales, estructura, la obra es una sola, tiene lo fenomenológico, tiene todo incluido, digamos. Y sí, estas palabras que usás son bastante buenas, digamos. Coherencia, o sea, vos podés mencionar todo esto que te acabo de mencionar y no hacerlo de forma coherente. La coherencia que guía todo esto, la coherencia ligada a la falta de arbitrariedad, a la utilización de formas no banales, o sea, la coherencia más ligada a ese mundo. Esta pregunta que haces es difícil, es imposible de contestar, porque es un hecho muy puntual en el momento en el que vos lo proyectás, digamos, o sea, cómo tensionás los espacios, cómo pensás los recorridos, cómo los calificás con la luz, de qué materiales te los imaginás, cómo resumís todo eso, y eso es el hecho proyectual, digamos. Cuando terminás eso, listo, terminaste ese momento, digamos. Y sí, y eso nosotros tratamos de hacerlo con la mayor coherencia posible, coherencia y rigor posible. Para eso tenemos todo un mecanismo, digamos, de cómo hacer las cosas, los materiales, las operaciones sobre los materiales, los espacios, bueno, la luz, bueno, es como la forma en que lo haces, digamos. Y me gusta esta palabra que usaste, que es coherencia, porque resume un poco muchas cosas. Hay una frase muy famosa de Soto de Moura, que es un navigadito que nosotros estudiamos muchísimo, porque es Dios, más o menos. Sus obras son impresionantes de todos lados. Y él usa una frase que él dice: procuro alcanzar una coherencia que pueda ser construida. O sea, eso es lo que quiere hacer, ¿no? Quiere hacer algo coherente y que se pueda construir. Mirá, o sea, listo. ¿Entendés? Y usa dos palabras clave: coherencia y construcción. Coherencia y construcción. Materializar de manera coherente. Sí. Vi por ahí que aparecieron y me pareció
interesante. Esculturitas. Esculturas, ¿no? Sí. Donde después uno puede hacer como conexiones. ¿Cómo entran otros oficios, otras disciplinas en la práctica profesional de Pinto da Mota Falcón? Sí, entra todo, porque los arquitectos vivimos como de la forma. Todo lo que hacemos tiene una forma. ¿Tá? Después lo de Mies, que dice que no hay forma, ¿viste? Bueno, pero las cosas están atadas a un repertorio formal. El mundo que nos rodea tiene formas, la naturaleza tiene formas, el arte tiene formas, la industria tiene formas, todo es un repertorio formal. El tema es que hay ciertas, o sea que en cualquier lado vos podés encontrar una referencia. Lo que pasa es que las esculturas que mencionás y esos artistas específicamente están muy, muy ligados a la arquitectura, muchas cosas que hacen. Muchas de las cosas que hacen están como muy orientadas a la arquitectura. Entonces, por ahí hay un vínculo más estrecho que en otros casos, digamos, que en el mundo de la indumentaria, por ejemplo. ¿Entendés? Sin embargo, hay cosas en el mundo de la indumentaria que son referencia de la arquitectura, o viceversa, digamos. Las telas, ¿viste? O sea, los envases, las telas en los cuerpos, bueno, cualquiera puede ser un mecanismo referencial. El tema es que en Lo que esta que digo, mostramos, sí. lo que digo es que las esculturas que ustedes mostraron tienen un hilo conductor por atrás. No son casuales. Cosa que yo creo que, Sí, yo por creo eso que hay algo digo, también que esos artistas No, específicamente, ¿cómo miran ustedes, o ustedes, cómo los encontraron los uno artistas a ustedes, cómo los buscaron, en qué momento a veces entran aparece el antes, a después, nutrir como el yo creo que, proceso, no sé, de inspiración, o en qué momento se los encuentran? durante la vida, claro, yo justo pensaba, ¿no? Yo ayer fui a ver una obra de danza, ¿no? Que la verdad que no soy una experta en danza, no sé mucho de danza, y era danza contemporánea, ¿no? O sea, y yo pensaba, ¿no? Como, obviamente que esta obra tiene un significado, además de que uno ve los movimientos de los bailarines, ¿no? Acá la persona que lo creó, hay toda una historia que está contando, que es lo que sostiene eso, ¿no? O sea, y ahí está la coherencia de su obra. Después cada uno puede entender lo que quiera de esa obra, me parece. Y aunque uno no domine la disciplina, pero hay algo, me parece como esto, de encontrar la propia coherencia, pero es muy interno, me parece a mí, ¿no? Y uno lo hace todo el tiempo, y a veces aparece consciente, y a veces no, y a veces aparece antes, y a veces aparece después. Y cuando aparece después, por ahí ya lo conocías, ¿no? En algún lugar quedó, como... Mira, ahí justo están preguntando eso, pregunta otro Nicolás. ¿Esa coherencia y mecanismos que implementan, buscan controlarla siempre antes del primer ladrillo o se producen cambios durante el proceso constructivo? de la obra, Ujú. Sí. no, en la obra no cambiamos nada. Nosotros Por tratamos eso, lo posible de no cambiar nada, o sea, sí somos muy rigurosos a la hora de documentar las obras, Es muy raro cambiar algo en la obra, podrás cambiar algo algún detalle. muy, muy menor, digamos, pero un cambio de proyecto, digamos, no, no, no es que no se pueda hacer, sino que, no, pero son métodos de trabajo, digamos, ustedes son, está no sé bien, si se tiene como refiere esa, a ese momento, pero bueno, yo calculo creo que que Bueno, sí, ¿no? también Como uno trata de controlar todo lo que puede, pero hay cosas que se le escapan, ¿no? Obviamente, o siempre. sea, ¿no? Nosotros también vamos descubriendo cosas en el proceso de las obras, ¿no? Que por ahí las imaginamos, digo, generalmente uno trata de que caigan cerca de lo que uno pensó, imaginó o ¿no? Vio, pero bueno, uno también se sorprende. acá no es así, digamos, pero en otras latitudes están 3 años documentando una obra y 1 año para construirla. Y acá por ahí es al revés, ¿ven? Es 1 año para documentar una obra, 2 años para construirla. El proceso de control de proyecto y de
ser riguroso en ese momento tendría que ser más largo, digamos, o de mayor precisión. Es un tema como cultural acá, ¿no? Como nadie quiere pagar ese tiempo, bueno, es una discusión Pero para nosotros económica ese también. tiempo es como, ese tiempo es oro, digamos, ¿no? En un proyecto Sí, claro. como, ahí se juega lo importante. Obviamente después hay que construirlo bien y con rigor, pero Siempre está el temor también, nos pasó ponerle en cosas que cuando vos manejás espacios que no son tan, conocidos por ahí. claro, no tenés referencias tan precisas, a veces tomás unos riesgos, ¿viste? Por ejemplo, en esa que vimos que tiene el vacío, los vacíos centrales, esos anillos blancos que se van moviendo. Bueno, yo a ese espacio le tenía pánico de que quede doméstico, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y uno quede mirado a una. Calibrar, Claro, calibrar la calidad escala de del eso, espacio. no hay maqueta, no hay render, no hay dibujo que te lo pueda evidenciar de una manera tan clara por la escala, ¿no? Y en la obra, ¿viste? Miraba y decía, uff, ¿Trabajan en maqueta? ¿eh? Cuéntenos un poquito qué herramientas usa. ¿Trabajan maqueta? ¿Les gusta trabajar en Sí. maqueta? Sí, la maqueta es La herramienta. el instrumento, digamos. Hay Estoy de arquitectos que acuerdo. hacen esto que te menciono, eh, de, de- por ahí, hay arquitectos mandan a hacer maquetas 1 en 5, con fenólicos, ¿viste? Que yo, de espacios donde vos podés meter la cabeza y percibirlos realmente, ¿no? Eh, Porque es la única, por más animación que hagas, por más No, no, pero render no que hagas, reemplaza. Yo creo que la no, maqueta no. manejo preciso La de la animación, el render geometría. no reemplaza la experiencia de la No, maqueta. todos Sí, complementarios, pero sí, la maqueta pero es el instrumento más preciso en algún punto para Es mí. sí, más, porque además no, lo no, me da tocas. vergüenza mostrar, estamos rodeados de No, no, maquetas no, acá. no, pero está bien. Digamos, yo creo que en ese sentido, y por ahí que los chicos trabajan con un montón de herramientas digitales que son súper válidas, pero me parece que tocar la materia, ¿no? Cuando vos haces la maqueta, y eso que vos decís, incluso yo siempre digo, saquen fotos de las maquetas, incluyanlas dentro de las entregas, metete con el celular, o sea, trata Sí, no, yo de les vivir el reobligo, eso, espacio. ¿No? sí, yo les reobligo en la facultad que Sí, hagan eso. sí. Les Yo, tengo prohibido el render, en de hecho, proyecto en también. un taller que damos, que no hagan render. Porque hay una fascinación con los dibujos, ¿viste? Y no termina siendo real. Aparte, cada vez se Sí, superan más, ¿viste? La sí, visualización de los dibujos es como una cosa que ya es muy seductor, ¿viste? sí, sí, sí. Todo lo que se puede lograr. Y es todo medio mentira eso, ¿viste? No es verdad. Entonces hay que saber alejarse un poco de eso. Por suerte, Sí, mirá, esto te quería decir también, por suerte, eh, siempre nos quedan mejor las obras que los renders. Siempre. Y no es que hagamos render malos, No ¿entendés? sé la maqueta, ¿eh? La maqueta no sé, ¿eh? No es que hagamos render malos. Pero las maquetas nos Y quedan mejor que las obras. eso es importante, eso parece no, que no, pavada sí. estoy diciendo, pero No, no es una pavada, no, ¿viste? no, Porque no. a muchísimos arquitectos le pasa al revés. Vos veías los renders, ¿viste? Y decías, mirá qué bien que le va a quedar. Y después en la obra decís, no. ¿No? Sí, Bueno, sí. esto, Expectativa versus realidad. pequeñas cosas, Sí, ¿viste? Que son grandes después. son enormes. Igual que esto que hablabas cuando introdujiste el tema del tiempo en la arquitectura, ¿no? Y esta cosa de pensar que, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes, esto de la obsolescencia programada en arquitectura. Como, vos te vas y ese objeto queda ahí, ¿cuántas décadas? ¿No? Hay un compromiso enorme del arquitecto. Yo me acuerdo cuando era chica, mi viejo me regaló Realismo Biológico de Neutra. Lo leí 20 veces. Yo amo ese libro, está mal escrito, pero a mí Neutra me gusta mucho. También cuando veo la utilización de los patios que usan ustedes, pienso mucho en eso también, del espacio fluido, ¿no? De cómo romper los límites entre el interior y el exterior. Pero siempre me quedó grabada una frase donde él dice, el compromiso del arquitecto. Vos firmás, cobrás, te fuiste a disfrutar de tus honorarios
y ese edificio queda ahí décadas. Décadas. Y no solamente influye en la calidad de vida de quienes están, sino que si por algún motivo tiene fallas de diseño o fallas de material y la cosa envejece mal, es un gran problema. Es un gran problema. Entonces yo, por ejemplo, veo Sí, las es obras de una ustedes, digo, responsabilidad. ese ladrillo, ese ladrillo va Claro. a envejecer bien. Por eso te mencionaba lo de la cualidad de lo permanente. Claro, O sea, hay una responsabilidad ahí sí, sobre lo que haces, sobre todo si estás en la ciudad, porque ¿viste? Cada pedacito va arruinando la ciudad en construye, toda. claro. Sí, Mejorando también. No seamos No, por tan eso te digo, es una pesimistas, pero sí. responsabilidad. No, sí, una sí, cosa sí. que estés solo en el medio de la nada, en un barrio por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Haces cualquier cosa, no lo ve nadie. Pero hay distintas graduaciones ahí. Sí, Pero sí, hay una responsabilidad sobre no hacer el absurdo. Y el tiempo en la arquitectura es letal. Letal. O sí, sea, al poco tiempo podés quedar en ridículo de una manera Qué absurdo. tremenda, ¿viste? La arquitectura en eso es letal. Y te digo, te podría mencionar 20 casos No lo hagas. no, por supuesto que no, pero de obras que están dentro de la ciudad que en su momento, ¿viste? Le sacaban una foto y a los 5 años pasás por la puerta y decís, sí, mirá qué fracaso, qué fracaso. En eso hay una responsabilidad y tiene que haber algo de fondo ahí. Porque hacer el absurdo no le gusta a nadie. Pero el mundo de la arquitectura ha planteado sus propios mecanismos de validación de todo. Entonces, si esa obra mm, le sacaron la foto, quedó linda, le dieron un premio, listo, quedó No, y validada. tiene que ver Y también si a con... los 5 años esa obra es un absurdo, no le importa a nadie. Creo que la misma disciplina ha fabricado sus propios mecanismos de validación de lo absurdo. Y estoy de esa es- acuerdo. Y eso, ¿viste? Eso lo vemos todo. Tendríamos que hablar de forma más sincera también. Pero bueno, qué No, sé yo, pero por cada uno hace ejemplo, lo que puede. sincerémonos. No, por ejemplo, cuando nosotros, profesor, a ver, yo estoy en proyecto y estoy en historia. Y cuando hablábamos hace un ratito de arquitectura moderna, ¿no? Arquitectura moderna, la mayoría de las obras han envejecido de una manera escandalosa. Todo bien, hay ciertos conceptos que son muy interesantes y por supuesto que la arquitectura moderna, lo moderno es una bisagra en el pensamiento de la arquitectura, el antes y el después, estamos de acuerdo. Ahora, hay obras modernas que Sí, sí, no tenemos que poder pasaron ser el críticos desafío del también. tiempo, ¿no? Digo, pone Álvar Alto, que tuvo eso en cuenta y por eso menciono el ladrillo, y por eso cuando yo veo ladrillo blanco que va envejeciendo y va mostrando la verdadera materia y va asimilando con alegría el paso del tiempo, es decir, bueno, gracias. Yo creo que la ciudad agradece eso, ¿no? Cuando vos trabajás con un revoque que a los 6 meses decís, Sí, esto va a terminar mal, empezó mal, va a terminar mal, y sobre todo en nuestras latitudes donde el tema del mantenimiento es una responsabilidad. Las obras, la mayoría no tienen mantenimiento. Entonces, del lado del arquitecto es una responsabilidad pensar eso, me parece a mí. sí, obvio, por supuesto. Sí, es un mundo también. Es Sí, un sí, mundo. es un mundo. Bueno, a mí me encantan las cosas que hacen ustedes, ya no les robo mucho más tiempo, pero una de las cosas que me gusta cuando ustedes muestran la obra, yo encuentro una coherencia enorme, por lo menos en la práctica profesional de ustedes y en lo que mostraron ahora, por supuesto. Creo que uno puede hacer como una trazabilidad de ciertos conceptos y como les decía, como un hilo eh, sí, que va como cosiendo las ideas. Y pienso que cuando uno es capaz, ustedes muestran como diagramitas o pequeñas plantas o cortes, cuando uno tiene la capacidad de sintetizar con pocos trazos, ¿no? Una obra, que esa obra por atrás tiene un concepto fuerte. Y eso yo creo que yo por lo menos lo valoro, lo aprecio y lo agradezco un montón. Creo que cuando uno está proyectando, y siempre con los chicos es, fíjate si podés, ¿no? Contar con pocos trazos el proyecto. Si sos capaz de sintetizar
es que por atrás hay algo fuerte. Y yo creo que las obras de Pinto da Mota Falcón resisten perfectamente el ejercicio. Las podés sintetizar de manera muy sencilla. Yo creo que eso les da como una potencia muy interesante. Y el uso de los materiales, la idea de que pongan patios, como les decía antes, ¿no? Esta cosa del vínculo con la naturaleza, lo permeable, la cajita esta negra que hicieron, este dispositivo que se transforma en una cajita cerrada, me parece muy, muy interesante la obra del estudio. Hacía rato que tenía ganas de conversar con ustedes, así que mil gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos. La verdad que es un placer estar acá y poder mostrar lo que Te hacemos. voy a hacer una pequeña corrección de lo que dijiste, Dime. leve. Del que es, ay, justo se tiró la voz. De ¿El los qué? dibujos, De los dibujos. una pequeña corrección, Dale. digamos. De los dibujos sintéticos de pocas líneas. Dime. Que te digo, yo me lo decían en la facultad y no lo terminaba de entender bien, ¿viste? Como alumno. Ahora ya más de grande lo entiendo qué querían decir. Por ahí no hay que buscar un dibujo sintético de pocas líneas, porque podría tener muchas. Lo que hay que buscar es lo esencial de lo que estés haciendo y darle sentido a eso. Ese es A mí no me gusta la palabra síntesis, ¿viste? ¿Qué quiere decir síntesis? Recortar algo. No, mostrame lo que me acabas y te lo muestro. Eso, tienen síntesis. No, yo ya sé lo que Tienen vos síntesis. estás diciendo. Yo ya sé te lo voy a compartir a ver si podemos Dale. ponernos de acuerdo. Yo ya sé lo que vos estás diciendo. Sí. Lo sé perfectamente. Solo te voy a mostrar uno bueno. A ver cuál es el más lindo de todos estos. Al final había uno que estaba muy bueno. En realidad, El de la negra, el de la negrita, el de este. por ¿O cuál? ejemplo, sí, Por ejemplo. Claro. No es que es bueno porque es sintético. Eso es lo que te quería como solamente mencionar. Si es bueno es porque expresa lo esencial de lo que tiene que hacer de una manera eficaz. Eso podría tener más líneas, pero tiene sentido por eso, digamos. No sé si por ahí lo estoy explicando con las palabras justas, digamos. Creo que porque puede construir eso con no tanto, con lo esencial y con Claro, lo más, es como, la es muy difícil. búsqueda es un juego de palabras en realidad. seguí Lo que pasando, vos anda llamas- la última también. Pará, A ver lo si que nos vos ponemos de llamas- lo que acuerdo. vos llamas sintético, para mí es esencial la palabra Ahí va, más es así también, adecuada. claro. ¿Entendés? Sí, pero porque la palabra, sí, pero es re importante las palabras que usas, porque la palabra síntesis ya establece un recorte, ¿entendés? Vos cuando te decían, hacer una síntesis del apunte para estudiar, lo que hacías era sacabas de todo, ¿entendés? Y por ahí no tenés que sacar de todo cuando tenés que tener una idea de algo. Por ahí tenés que tener todo adentro, ¿no? Pero hacerlo de forma esencial. O sea, y ahí está como la jerarquía. Pensaba, por ¿Entendés? ejemplo, Es como un juego de palabras, pero es importante, me parece. voy a poner un ejemplo que pongo yo, en un cuadro de Picasso que es un buey que está comiendo pasto, completamente figurativo, y la última imagen son pocos trazos, donde vos ves los cuernos. ¿Acuerdo? Esa última imagen tiene síntesis, pero no pierde la esencia del buey. Es con pocos trazos vos podés seguir mostrando que ahí hay un buey. Sí, ahí lo llevaste a un lugar que te favorece la explicación, digamos. Pero te entiende que Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Creo que en el fondo es muy importante, sobre todo cuando estás estudiando y qué es lo que te dice un profesor, ¿viste? ¿Y por qué me dice que te va a hacer un dibujo con pocas líneas? ¿Viste? ¿Por qué no puedo usar muchas? ¿Entendés? Porque en realidad la búsqueda no es de una síntesis. Porque ¿qué virtud tiene la síntesis? Nada, que en sí misma no significa nada.
Pero sí, lo que es importante por ahí, ser austero para obtener algo esencialmente poderoso. ¿Entendés? A mí Ahí me va, costó entender esto, ¿eh? A mí me ahí costó va, ahí entender va. esto. Fue un momento. Habría que buscar en el arte un ejemplo que sea al revés, ¿no? Algo que agarre con más recursos, transmita, ¿no? Digamos, no se me ocurre ahora, pero, ¿no? En vez de sacar trazos, por ahí tratar de transmitir una esencia con otro recurso o con más, ¿no? Como, Sí, detrás de estos dibujos que vos ves tan yo creo como que ella lo tan sabe, pero elementales, sí, no, yo sé, detrás de estos dibujos que ves tan elementales hay un mundo. Hay un mundo Exactamente. y Entonces, ensayo. si vos todo ese mundo lo podés llevar, traducir, sintetizar, o no sé, ponerle la palabra en pequeños trazos, es que eso tiene un poder y una potencia enorme, porque yo con eso que vos dibujaste ahí veo todo. sí, sí, cuanto No total, explica el necesito proyecto, que uno ve la todos los esencia que está haciendo. detalles, ¿no? Digamos, lo esencial en pequeños trazos lo puedo capturar. Entonces, digo, está bien, eso que a mí también me pasa, obviamente, ¿no? Si yo tengo que hacer el ejercicio de con pocos trazos, o en el caso de ustedes que trabajan con prismas y con sustracción y son operaciones como muy claras, es sencillo, entre muchísimas comidas, lograr este tipo de esquemitas. Pero digo, tienen la potencia y la síntesis de poder, con pocos trazos, mostrar un mundo enorme que hay por atrás, para lograr esto que parece simple y de ninguna manera lo es. Sí. Eso hay un texto de Soto de Moura que habla mucho sobre esto, sobre la mentira del minimalismo, digamos. Él es, léanlo, porque digo, el bueno de Soto de Moura es como leer Para Nicolás la Biblia, no sé si se la dio cuenta. Y calidad, bueno, ¿viste? sí. Alguien le escribe las cosas porque es demasiado. Buen escritor, para Claro, lo buen claro. No arquitecto que puede es. ser, no puede ser buen Claro, escritor y buen obvio, arquitecto al Las mismo ideas, tiempo. las ideas son de él, pero las son ideas muy lindas escritas. se escribe alguien que es más. Y él habla, en unos textos de eso, no sé dónde estaban ahora, si en el libro de Tutte le Opere, ese, el italiano, ese de obra completa, habla como la mentira del minimalismo, se incluye él, que dice, detrás de, viste que él usa como el lenguaje prisma, viste, bueno, la logia. Y dice, detrás de eso que parece sencillo, hay un mundo de detalles constructivos terriblemente complejos. Y claro, Sí, nosotros trabajamos mucho sobre eso también, que Y por se ahí hay. sincera mucho en ese aspecto, bueno, digamos, de la falsa sencillez también, ¿viste? bueno, es que esas imágenes que ustedes tienen de esas cajas de escalera blancas, prístinas y perfectas, para lograr eso, Sí, un sí. laburo Nosotros por ahí acá tremendo no para que pasamos eso mucho, pero parezca. No, no, bueno, por eso digo, No, pues, sí, están estaba, sí, no te voy a decir yo dónde estaba, que Argentina o conoces más tú. en La de dragones puede ser, creo que hay una foto por la ahí. tarjeta azul, esa es Por una. ejemplo, sí, después había otra, a ver, scrolleate más para esa, ahí otra. va, ¿no? Eso alguien lo ve y dice, es todo blanco. ¿Qué ciencia tiene? El trabajo que da lograr esos acabados, esas terminaciones, para que parezca así de prístino, es enorme, es enorme. Y no solo eso, sino Sí, esto estaba pasado de abstracción un poco, ojo que habría que, sí, esto está pasado de abstracción un poco. Ahora estamos acá, nosotros estamos en esta, acá arriba, esa lucana que ves acá, ahí, acá, esa acá, lucana. acá estamos. Ah, Nosotros mira, estamos. Sí. Em, Pero en este caso fue un ejercicio bastante difícil porque había que conectar 3 niveles, ¿viste? Y estaba entre medianeras, esta escalera, bueno, fue como un proyecto medio en sí mismo esta escalera. Uno la ve ahora construida y dice, ah, qué pavada, hizo un lleno para allá y un lleno para allá y la luz en el medio. Bueno, en su momento no no, no, era. era complejo y el claro, nivel de claro que arriba sí. y no se encuentra, no, Queda un montón de encuentros sí. y cosas que no son medio complicadas, pero Claro que sí, sí. no, es difícil, digamos.
Pero sí, bueno, tiene una espectacularidad un poco, Inusual, pero... sí, un poco sobredimensionada para una vivienda, digamos. Pero no, es un espacio muy bonito. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, genial. Bueno, Bueno, les agradezco. Esperen, si me gracias dejan a vos. No, por favor, vamos despidiendo. Esperen que les voy a poner a los chicos de Belgrano. Me bancan un toque. Ay, esperen. ¿Eh? Yo ya no veo nada, veo las letras. Ahí estamos. Bueno, ahí les estoy dejando el link para los que necesiten de la universidad dejar su presente, así que bueno. Bueno, una vez más, mil gracias Nicolás, mil gracias Victoria. Nos No, tenemos que gracias a encontrar, vos. nos tenemos que encontrar en la vida real porque estamos en la Sí, yo misma no sé, ciudad dijiste que te además. quiero conocer, Claro, te quiero ¿no? conocer. Si sos tan bárbara como en la pantalla. No, no, nos encontramos y nos tomamos un café. Un placer Dale, enorme dale. tenerlos. Lo mismo. Dale, Gracias, buen fin de Gracias, semana. gracias. Gracias a Saludos todos a todos. gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima charla. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.